Namaskar. Buenos dias, Mexico. Good evening, India. Welcome to this continued series of telecasting the movies of Rabinranath Tagore as a part of celebrating Tagore at 160. Today we have the second of the series where we have a movie on the journey of Tagore in writing his Gitanjali. What can be more interesting? What can be more culturally viable than this? We start with a small presentation by Namrata Banerjee of Mexico City from the diaspora, who is going to give us a small presentation from one of the poems of Gitanjali. Now, the entire Gitanjali is not possible for us to telecast. So, this is just a sample to you from Gurudev Tagore Indian Cultural Center, Embassy of India at Mexico. A small, humble presentation. Ricardo? Namrata, thank you for this wonderful presentation from the Mexican diaspora. And now we have the film on Gitanjali. Viewers from India, Mexico, Belize, please be with us. Watch this movie, and we shall know Tagore as we know him so much by now. And Gurudev Tagore Indian Cultural Center, Embassy of India at Mexico, has taken it upon itself to introduce Tagore to Mexico. Ricardo, please play the film. কথা ছিল এক তরিতে কেবল তুমি আমি,
Jabu okaruni bheshe kebul bheshe. Early in the day it was whispered that we should sail in a boat, only thou and I, and never a soul in the world would know of this our pilgrimage to no country and to no end. In that shoreless ocean, at thy silently listening smile, my song would swell in melodies free as waves, free from all bondage of words. Lo, the evening has come down upon the shore, and in the fading light the seabirds come flying to their nests. Who knows when the chains will be off, and the boat, like the last glimmer of sunset, vanish into the night. Shantiniketan, 14 de noviembre de 1913. Rabinranath Tagore tenía 52 años y con un visitante inglés estaba pasando por la oficina de correos. Él recibió un telegrama y decidió leerlo luego. Según la historia, el inglés sabía los contenidos del telegrama y le animó a leerlo. Tagore lo hizo y apenas podía creer la noticia que Tagore había otorgado el Premio Nobel de Literatura. Aquella noche, Tagore, aliviado y agradecido, se sintió solo en su terraza, pensando que el dinero del premio se ahorraría su escuela querida que sufría de graves problemas financieros. Amare tumi ashish korecho, emoni lila tabu, puraye pele abar bhorecho, jibana nabo nabo. Amare tumi ashish korecho, emoni lila tabu. Kato je giri, kato je nodi tire, berale bohi choto e bashi tire, kato je taan bajale phire phire, kahare taha kabo. Amare tumi ashish korecho, emoni lila tabu. Tagore nació en 1861 en su mansión ancestral de Jorashanko, Kolkata, 4 años después cuando pasó India bajo el dominio británico. Su padre, Rabinranath Tagore, era un pilar de Brahmo Samaj, un reformista de fe hindú. Los Tagores eran una familia talentosos excepcionalmente. Los hermanos y los sobrinos de Tagore tenían mucho talento artístico y literario. Pero se rebeló contra la educación formal y los tutores le daban clases privadas en la casa. Su padre le presentó a los Upanishads antiguos desde la temprana edad, y él heredó una sensibilidad espiritual profunda.
Gurudev Rabinranath Tagore, as we call him in India, is a universalist. His philosophy is based upon humanism and upon, essentially, I feel, upon the philosophy of the Upanishads, in which the whole, not only the whole human race, but the whole universe is included. So there is no exclusivism whatsoever in his philosophy or in his poetry. He wrote such line that Devotare Priyokori Priyere Devota means God is my beloved and my beloved is God. This is a new kind of thought in poetry. His language sounded like almost biblical, but his ideas are very clear and new. And as I said, that this is Vaishnavism in the core, and also there is a touch of Sufism in it. If you read his philosophic writings, his writings on religion and his aesthetic, poetic philosophy, there seems no doubt that he was a dualist. He keeps stressing this. He distinguishes himself from the non-dualist or monist tradition in India. Relationship is so important. Relationship between man and God, world and spirit, and love, which is absolutely at the heart of his philosophy, can only be there because of that relationship. So he always stresses this. But I think there is also a non-dualist aspect to Tagore, because music, by definition, goes beyond words. It goes beyond relationship. And in song after song, the words are dualistic. There's a relationship in the words, expressed in the words. But the melody, the song itself, goes beyond that. Amar চেতনায় আমার বেদনা তারি সুগভীর পরশে কে গো অন্তর পরশে আঁকিতে আমার বুলায় মন্ত্র বাজায় হৃদয় বিনার তন্ত্র কত আনন্দে জাগায় ছন্দ কত সুখে দুঃখে হরষে কে গো অন্তর পরশে। Muchos de los primeros poemas fueron escritos en el mayor aislamiento de su casa flotante en el río Padma, en Malaya, una finca familiar que ahora está en Bangladesh. Los líricos expresaron el espíritu sensible que había sufrido mucho desde que su querida cuñada y musa poética, Kadambari Devi, se suicidó en 1884. Después de su regreso de Malaya, su esposa Mrinalini se murió en 1902. Al año siguiente, su hija Renuka, que tenía 12 años, falleció. En 1905, él perdió su padre, y en 1907, Rabinranath, el hijo más joven, murió. En 1912, Tagore planeó visitar a Londres para recoger los fondos por su escuela y fue acompañado por su hijo Rabinranath Tagore, quien deseaba realizar su doctorado en la Universidad de Illinois. Una enfermedad súbita le obligó a volver a Malaya para recuperar. Ahí él empezó a traducir de corazón alegre unos de sus poemas en inglés. Él era tímido de su inglés, que aprendió por sus tutores y de las lecturas, pero él se disfrutó la actividad de traducir. Él confió a su primera favorita Indira Devi. No puedo describir inglés, es un hecho tan evidente que nunca tuvo la vanidad de sentirme la vergüenza. Si alguien escribió una nota en inglés preguntándome por el té, no me sentí igual para responderlo. Puede que te extrañas porque posee una ambición tan loca a alguien en un estado de salud débil. Pero créeme que no emprendí la tarea en un espíritu de temerario bravura.
Me sentí un impulso de recapturar a través de un medio del otro lenguaje las emociones y los sentimientos que habían creado un festín de alegría dentro de mí en los días que transcurrieron. Fue una terapia pura para él de sentirse en una pequeñita estudia encarmada en el techo de su casa al día entero en Chilaido. Su hijo describió una vista interrumpida del poeta que tuvo ahí, una extensión de las franjas de arena con el agua plateado del Padma majestuoso. Rabinranath fue convencido que Gitanjali en inglés comprendía los poemas que nacieron en otro atuendo y no fueron traducciones simples. There is a simplicity in Tagore's translations, and there's a musicality too. Most of the poems in Gitanjali are actually songs, and although when he travelled abroad I don't think he tried to communicate this particularly, nevertheless in his translations I think he was trying to capture a song-like quality, and his use of this somewhat biblical English prose poetry is, I think, musical. Well, Gitanjali, of course, is his best known work, mainly because of the excellent translations that were made and for which he got the Nobel Prize. But I think it would be a pity if Tagore is simply judged on the basis of Gitanjali. Gitanjali is a small selection of his poems. He wrote thousands of poems and songs in the course of his lifetime. Tagore llevó el manuscrito de traducciones con él cuando navegó a Inglaterra en mayo de 1912. Tagore felt that destiny was very important in shaping the course of one's life. And nothing shows this more than the extraordinary circumstances of how the Gitanjali came to win the Nobel Prize. Just imagine, a sick Tagore had to go off to Shilaidaho to recover from an illness. He couldn't go to England at that particular time. His slim copybook got filled with his translations in English, a medium that he never really chose to write in. And this he carries to London and promptly loses this copybook in a London underground, where it's found the very next day in a lost and found office. And then this is received by the poet fraternity of England with great adulation, with great appreciation, and then it goes on to win the Nobel. In a letter to Pearson, Tagore wrote that he felt that he was the poet of the East and he was destined to go to the West at a time when it was poised before the First World War, and that his poetry, his poems had what he felt was a healing touch. El artista y el amigo de Tagore, William Rosenstein, fue la primera persona quien vio los poemas y los compartió con el poeta distinguido irlandés W. Yeats. Yeats llevó el manuscrito por unos días para leerlo una y otra vez, y fue animado inconmensurable. En el ambiente tenso de la guerra en Europa, los mensajes emotivos de fe en poemas de Tagore eran una cura. Los intelectuales de Londres reaccionaron de manera estática a los poemas de Gitanjali. Ezra Pound los consideró que fueron los poemas de sentido común, los que había olvidado el oeste. El artista Paul Nash los leyó con lágrimas y alegría, como había leído la Biblia para la fuerza y comodidad. El reverendo C.F. Andrews, quien fue un colega íntimo de Tagore en India, él escuchó a Tagore en lecturas privadas en Londres por primera vez. La melodía evocativa de los poemas le recordaron las memorias de su infancia. La calidad espiritual de Gitanjali y la apariencia de Tagore con el pelo largo, una barba y la toga suelta sin duda le encasilla un filósofo místico como Cristo. Gitanjali fue publicada en privado la primera vez por la Sociedad India en Londres en 1912. Fue dedicada a William Rosenstein con una introducción por W. Yeats.
Macmillan la publicó en 1913, que fue reimprimida 10 veces antes que el poeta Thomas Strachmore la mandó como un contendiente por el premio Nobel. Gitanjali, or song offerings, came at a time when Europe, particularly Western Europe, was seeing one of the greatest of human catastrophes in the making. The war was only 2 years away, the First World War, of course, but the Balkan regions was still already in flames, and Irish Civil War was seething underground. And it was a time when song offerings of Gitanjali gave the Western people some hope. It took the people away from material pursuits to some kind of spirituality, some elemental mysticism, which rescues people from the kind of distress or kind of catastrophe Western Europe was moving towards. আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিশাপ পরাণ সখা বন্ধু হে আমার আকাশ কাঁদে হতাশ নাই যে ঘুম নয়নে মম আকাশ কাঁদে হতাশ নাই যে নয়নে মম দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম চাই যে বারে পরাণ সখা বন্ধু হে আমার Tagore volvió a India en septiembre de 1913, 2 meses antes que él llegara a saber la noticia del premio. La cita del Nobel fue: Tagore había recibido el premio por su poesía profundamente sensible, nueva y bella, que se había formado una parte de literatura del oeste. Tagore fue el primero no europeo quien recibió el Premio Nobel de Literatura. Werner von Einstam, un poeta sueco del comité, se sintió cierto que ningún poeta en Europa desde Goethe tuvo que tenía Tagore, la humanidad noble, grandeza sencilla y tranquilidad clásica. One of the things that defines a really great writer in any language is a unique quality of rhythm. You take any line of Shakespeare, it's Shakespeare, it couldn't be anyone else. Take any line of Milton, it's Milton. Is that I think that same quality of rhythm can be found in all his works. Muchos en el oeste no podían saber que la mayoría de los poemas de Gitanjali eran canciones, y en bengali. এই যে তোমার প্রেম গো হৃদয় হরণ এই যে তোমার প্রেম গো হৃদয় হরণ এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ হৃদয় হরণ এই যে তোমার প্রেম গো হৃদয় হরণ And these are great art songs. They need to take their place among the great art songs of the world, like the German Lieder tradition, the songs of Schubert and Schumann, or the great
French tradition of art songs. The Western composers were only composing music, melody, arrangements, accompaniment, setting the music into the poetry. But the poetry was composed by someone else, while Tagore himself composed both poetry and music, setting and creating a beautiful, holistic view. Tagore felt that Western music dwelt in the realm of the day, with its quotidian sounds, the chatter of children, the gossip of women, whereas Indian music, which was raga-based, dwelt in the realm of the night, with its stillness, with its pregnant pauses, what he called the realm of cosmic emotion. Firai dinu darer chabi rakhina ar ghare dabi. Firai dinu darer chabi rakhina ar ghare dabi. সবার আজি প্রসাদ বাণী চাই, সবারে আমি প্রণাম করে যাই। পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই, সবারে আমি প্রণাম করে যাই। Dentro de poco, Gitanjali fue traducido a todos los idiomas indios. Paulatinamente estaba alentado a saber que Gitanjali había seguido conmover a la gente profundamente. Del poeta de guerra británica Wilfred Owen al primer ministro de Francia Clermont-Sol, fue traducido en todos idiomas europeos. En español por Juan Jiménez y en francés por Ander Gide, aclamado en particular. Inmediatamente Gitanjali llamó la atención de lectores porque era un volumen esbelto y libre de las alusiones mitológicas, y por eso no necesitaba ninguna preparación para leerlo. En 1921, Tagore dio un discurso oficial de aceptación al Comité Nobel en Estocolmo. Él recordó las circunstancias en que había escrito los poemas en el aislamiento de la casa flotante en el río Padma. Cuando yo tenía 25 años, vivía en el aislamiento extremo, en la soledad de una aldea obscura Bongla, por el río Ganges, en una casa flotante. Los patos salvajes que vinieron en otoño de los lagos del Himalayas fueron mis únicos compañeros vivos. Y en la soledad me imaginé a beber en el espacio abierto como el vino rebosante con la luz del sol. Y el murmullo del río hablaba conmigo y me dijo los secretos de la naturaleza. Y yo pasaba mis días en soledad sonando y formarse mis sueños a poemas. Pues llegó el momento cuando sintió mi corazón una añoranza de salir de soledad y trabajar por seres humanos, y una cosa y un trabajo que llegó a mi mente: enseñar a los niños. El vigor y el júbilo de los niños, sus charlas y sus canciones que llenaban el aire con el espíritu de alegría que vivía yo todos los días cuando estaba ahí. En este ambiente y medio ambiente, yo escribía mis poemas Gitanjali y los cantaba a mí mismo a medianoche debajo de las estrellas gloriosas del cielo indio. Y de madrugada, el resplandor del crepúsculo, yo escribía las canciones hasta que llegó el día cuando me sentí impulsado a salir de nuevo y me encontré con el mundo grande. Tagore is so appealing because he was trying to do is to find the truth through simplicity. And I would like to remind you that this is what painters like Picasso were also trying to do in the field of painting, to go beyond the appearance
and to find the truth hidden behind that. But the peculiar thing about Tagore is being that he does not deny those appearances. He takes into consideration those appearances. He's not like the old tradition which will deny the world. World is just illusion. Tagore murió en 1941, cuando tenía 80 años en Yorashanko, su casa de Kolkata, donde nació. Tagore tenía una carrera rica e increíblemente creativa. Él había escrito poesías, novelas, cuentos, obras, ensayos y literatura de los niños, mientras compuso más de 2000 canciones y las pinturas de acuarela. Él inauguró su universidad Visvabharati en diciembre de 1921 en Shantiniketan. Tagore soñó con crear un centro internacional, donde todo el mundo podría encontrarse en un nido. El currículum incorporaría todas culturas y educaría a los estudiantes en un ambiente artístico. Aunque se había enfrentado con mucho dolor y aflicción, pero nunca perdió su entusiasmo de creatividad. Se sintió a través de un medio creativo de expresar, se mantenía en contacto del Creador. একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এই সংসারে। In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. Like a rain cloud of June hung low with its burden of unleashed showers, let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee. Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee. Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nests, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee.